serie de Marcos, y es una serie porque vamos versículo por versículo, paso a paso, por eso no podemos fallar, ¿sí? Y si fallamos, ¿qué podemos hacer? Pues nos podemos adelantar, ¿cierto? Pero es muy importante que todos estemos en el mismo sentido. ¿Y qué hemos visto en la serie de Marcos? Hemos visto a Jesús enseñando, ¿verdad? A través de parábolas. Y hemos escuchado la primera parábola, y las parábolas son estas historias, ilustraciones que Jesús habla de una manera muy sencilla para poder comprender verdades del reino. Jesús lo usaba de una manera muy cotidiana para que los seguidores de Él pudieran comprender esas verdades maravillosas que Él nos da a través de su palabra. Y hace unos días iniciamos el capítulo 4 y vemos a un sembrador. ¿Sí recuerdan? Vimos a un sembrador que salió a esparcir semilla, y esta semilla cayó en 4 terrenos, pero de esos 4 terrenos solo en uno hubo un buen fruto, ¿verdad? Y con esta sencilla explicación de Jesús, Él nos lleva a que la semilla es la palabra y el terreno son nuestros corazones. Y depende de cómo nosotros recibimos esa palabra, esa disposición que hay en nuestros corazones, pues esta semilla va a dar fruto o no lo va a dar, ¿verdad? Y también vimos que al recibir esta palabra, esta semilla en nuestras vidas, esta semilla no se esconde, sino que esta semilla, así como una lámpara que se pone en lo alto para que alumbre, así la semilla que Dios ha puesto en nosotros debe mostrarse, ¿verdad? Y eso nos lleva hoy al versículo 26, que es donde vamos. Y todos tenemos en nuestro material un título, ¿cierto? ¿Cuál es el título? Es una pregunta. Y al final, pues ustedes van a decidir si lo hacemos o no. Crecemos juntos. Y vamos a iniciar con el versículo 26 al 27, que es el primer punto, el crecimiento en lo secreto. Versículo 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y acá Jesús continúa buscando una imagen, una ilustración para seguir hablando del reino. Y volvemos a ver a un sembrador, ¿cierto? Así como en la anterior historia. Que este sembrador, ¿qué hace? Cumple su tarea, ¿cierto? No esconde la semilla, sino sale a sembrar. Y en el momento en que el sembrador siembra, ¿qué pasa? La semilla queda guardada en la tierra y el sembrador, dice el versículo, pasa el día, pasa la noche. ¿Y qué pasa con esta semilla? Brota y crece. En el momento en que el sembrador pone la semilla, sale de su control. Él ya cumplió su tarea, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con la semilla? Brota y crece. Y este es un proceso interno, es un proceso en lo secreto, es un proceso oculto. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cierto? Nosotros sembramos naturalmente una semilla y tenemos que esperar. Y dependiendo de la semilla, unas son más rápidas y otras tienen su tiempo, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es que el sembrador sembró y que pasó el tiempo y la palabra dice que crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué crece, iglesia? Porque en ese momento ese crecimiento ocurre y depende exclusivamente del poder de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, queremos que sea vida inmediatamente, ¿cierto? Pero vemos que todo es un tiempo y que ese tiempo, la Biblia y Jesús habla que lo da es el Señor. Nuestro segundo punto dice:
el crecimiento hasta la cosecha. ¿Listo? Y es el versículo del 28 al 29. Crecimiento hasta la cosecha. Dice Jesús: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la tierra da fruto por sí sola. Pero ¿cómo es posible, iglesia? ¿Cómo es posible que esta semilla dé fruto? ¿Cómo es posible que esta semilla empiece su proceso a germinar, a brotar? ¿Cómo es posible? Pues resulta que la semilla en sí tiene vida. Y en un medio adecuado, la semilla que tiene vida, ¿qué da? Da fruto. ¿Sí? Y recordemos que la semilla es la palabra. Y la palabra es vida. Por eso transforma nuestra vida. Por eso nos da vida. Por eso la palabra tiene poder. Es útil para todas las situaciones. ¿Sí? Muchas veces nosotros hablamos de Jesús cuando alguien está muy mal. Alguien está muy mal y le tenemos la solución, es Jesús. Pero Jesús y su palabra aplica para todas las situaciones, circunstancias, momentos de la vida. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y es eficaz. Amén. Entonces, como este sembrador que no escondió la semilla, vale la pena predicar, vale la pena hablar de Jesús, vale la pena porque la Biblia dice que esta palabra trae vida, ¿sí? Y si no hay vida, ¿qué hay? Muerte. Y recordemos, iglesia, que nosotros al recibir a Jesús pasamos de muerte a vida. Entonces vean tan importante que es hablar y esparcir la palabra del Evangelio, porque muchas personas están muertas y esa es la realidad, y nosotros tenemos la semilla que da vida y da vida. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros somos testimonios de que Dios transformó algo en nosotros, ¿cierto? Vemos atrás y decimos, pasó algo, como el sembrador, no sé qué pasó, pasó el tiempo, pero algo cambió. ¿Por qué? Porque esta palabra transforma. Y algo importante es que, aunque el enemigo siempre, desde tiempos de Jesús, se ha opuesto a que la semilla siga esparciéndose por todo el mundo, nada ni nadie lo ha detenido. Nada. Y hemos visto a través de la historia que la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, siempre hemos sufrido persecuciones, siempre, pero aún en medio de esta persecución no se ha podido detener el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y algo que Jesús habla aquí en este proceso de la siembra, habla de un proceso. Dice primero hierba, luego espiga, después grano, después fruto. Y habla Jesús de un proceso. Y ese proceso lleva tiempo, ¿sí? Y este proceso nos lleva a que nosotros seamos pacientes. La palabra paciencia no es igual a una situación lenta. Alguien dice, no, algo paciente no, es algo lento. No, para nada. Paciencia es cuando nosotros descansamos y confiamos, iglesia, de que Dios tiene el control de todo, de que Dios tiene el control de esa semilla que ha puesto en nosotros y que nosotros también hemos puesto en el corazón de las demás personas, y que Él, como lo vimos ahorita, da el crecimiento, no lo damos nosotros, ¿sí? Y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no, bueno, yo me desespero y yo quiero que esta palabra sea viva ya. Y si yo le hablo a una persona, yo quiero que esa persona se transforme ya, ¿cierto? Pero
la Biblia dice, y Jesús dice que todo es a su tiempo, y es el tiempo de Dios, y gracias a Dios por los tiempos, así lo conocemos más y nos enamoramos más de Él. Algo muy importante es que en este tiempo no es un tiempo pasivo, ¿sí? Porque muchos, ay no, yo estoy esperando que Dios haga la obra, ¿cierto? Y ahí nos quedamos sentaditos, que Dios haga la obra. Por eso vamos a leer la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, versículo del 6 al 7. Primera de Corintios 3, del 6 al 7. Y Pablo dice a esta iglesia, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Entonces vemos que, y lo aprendimos en la parábola del sembrador, que nosotros también somos sembradores, ¿cierto? Que nosotros también esparcimos esta semilla. Pero Pablo, siendo Pablo, y conocemos a Pablo a través de la Biblia, él dijo, yo no soy nada. Yo soy un simple colaborador del reino, pero Dios es el protagonista. Dios es el que hace algo en nosotros y hace que esa semilla brote y dé un fruto. Amén. Qué bueno saber que es Dios y no nosotros. Vamos a nuestro siguiente punto, crecimiento sin medida. Y vamos del versículo 30 al 32. Decía también, ¿quién está hablando? Jesús. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ese crecimiento Jesús continúa enseñando y busca otra ilustración, busca otra imagen para hacer más claro su mensaje, para hablar del reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, ya está claro que el crecimiento lo da Dios. Él es el único que por su poder da crecimiento de la semilla en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es y da la vida, y la ha dado en nosotros. Jesús muestra en esta nueva comparación hasta dónde llega ese crecimiento, ¿sí? Está claro que Dios da el crecimiento, pero hasta dónde llega este crecimiento. Como la semilla de mostaza, ¿sí? Acá la palabra dice que es la semilla más pequeña que hay, pero pues sabemos que no, que hay más pequeñas, solo que en el contexto de Jesús esta era la más pequeña para la imagen, lo que ellos conocían en esa época, ¿sí? Entonces, por eso Jesús toma este ejemplo de la semilla de mostaza. Y vemos cómo esta pequeña semilla, que es como el tamaño de la cabeza de un alfiler, es algo muy chiquito, puede llegar a tener un resultado grande, ¿sí? Y si uno busca una imagen de una planta de mostaza, pues se da cuenta que es una cosa muy grande. Y Jesús dice, de eso tan chiquito salió algo muy, muy grande, que hasta las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces es algo muy grande. Y Jesús nos dice, de algo pequeñito puede haber algo grande. De esa pequeña semilla va a haber un gran resultado. Y esto nos lleva a pensar en Jesús. Y los que estamos en grupo en casa hemos visto la vida de Jesús a través del Evangelio de Lucas. Todo su nacimiento, todo su ministerio. Y realmente vemos el inicio de Jesús. Y pues Jesús, ¿quién era humanamente? ¿Quién era su familia?
un carpintero, una familia, decimos hoy una familia X, alguien que, ¿qué? ¿Sí? Un Jesús que nació en un pesebre, que fue perseguido, que fue acusado, que buscaron hasta matarlo, que tenía un grupo de amigos que no eran como tan eficaces para nosotros, digámoslo así, que Jesús termina en una cruz, que termina abandonado, termina pues solo, humanamente, ¿cierto? Que murió como un criminal. Y ese inicio de Jesús, siendo para los ojos de los judíos nadie, ellos esperaban un rey superpoderoso, diferente, ese pequeño inicio, de ese pequeño inicio, la historia ha cambiado durante más de 2000 años. Y por ese pequeño inicio, que parece insignificante, hoy, iglesia, hoy nosotros estamos aquí reunidos en su nombre. Entonces, eso que parecía vil, eso chiquito, vemos que ha tenido un gran crecimiento, y es esa extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, iglesia, en eso pequeño, en eso débil, en eso que de pronto no le vemos significado, Dios puede hacer algo grande, ¿sí? Dios promete bendecir, porque ya vimos que Él es el que da el crecimiento, no somos nosotros, es Él el que da el crecimiento. Por ejemplo, un grupo en casa, ¿sí? ¿Quiénes están en grupo en casa? Levante la mano. Muy bien, un grupo en casa. Y yo recordaba los grupos en casa, y muchas veces nosotros, ¿qué pasa en un grupo de casa? Están los anfitriones, ¿sí? Los dueños de casa. Y a veces solo va un hermano, a veces dos, a veces tres, otro día no va nadie. ¿Y qué pasa en nosotros? O bueno, ¿qué pasa en mí? El desespero. Pero Dios, ¿qué está pasando? Algo estamos haciendo mal, ¿qué nos inventamos? No, esto no funcionó, tocó cerrar el grupo en casa, tocó hacer algo, y nos desesperamos. Iglesia, pero Dios dice que en ese pequeño grupo, así sea una, dos, tres personas, Dios promete que Él va a dar un gran crecimiento cuando estamos bajo su voluntad. ¿Qué pasa? Hay algo que también Dios me recordaba, y son las promesitas. ¿Alguien ha recibido esas promesitas? O palabritas que llaman, no sé cómo se llama. Esas promesitas que muchos de nosotros entregamos o recibimos. Y podemos decir, no, pero este es simple papel. ¿Para qué? Eso la gente lo bota. Pasa con los tratados, ¿verdad? Eso la gente lo bota. Dios promete que esa pequeña semilla e insignificante que parezca, Dios da el crecimiento. Amén. Yo recuerdo la oración que me regalaron cuando fui a Bogotá a estudiar, y recuerdo todo perfectamente. Recuerdo la persona, el lugar, el tiempo, todo, las palabras. Y yo sé que esa persona que oró por mí ni se acordará. Pero esa pequeña semilla me sostuvo gran parte de mi vida en Bogotá. ¿Por qué? Porque esa semilla Dios dio el crecimiento. Amén. Entonces, iglesia, no nos vamos a acobardar, porque muchas veces queremos ver resultados naturales, pero Dios está trabajando en lo secreto. Dios está trabajando en lo oculto, y de un momento a otro algo Él va a hacer. Amén. Gracias a Dios. Y vamos, iglesia, a nuestro último punto, que es crecimiento junto a Jesús. Versículo 33 al 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba,
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Iglesia, nosotros que hemos oído la palabra, ¿cierto? Todos hemos escuchado a Jesús y lo más importante, que hemos recibido esa semilla, que hemos tenido la disposición de atesorarla en nuestro corazón y damos fruto, amén. Nosotros somos discípulos del Señor, amén. Siéntase privilegiado, iglesia, porque nosotros somos del círculo cercano de Jesús. Recuerda que hace unos días hablamos de los que están afuera, los que están adentro, que hablamos de quién era la familia de Jesús, y Jesús dijo: mi familia es la que está aquí, alrededor, ¿sí? Nosotros que hemos escuchado la palabra, que la hemos recibido, que la hemos puesto por obra, nosotros hoy somos discípulos de Jesús, somos de los íntimos. Y qué bendición, ¿cierto? Y que dice acá Marcos, que a sus discípulos en particular les declaraba todo, que a los discípulos les explicaba todo con claridad. Y hoy el Señor a nosotros también nos explica todo con claridad en su palabra, porque la tenemos aquí escrita, pero también a través de su Espíritu Santo que habla a nosotros, ¿sí? A través de eso nosotros somos edificados. Pero, iglesia, hay un pero. Y es que si bien el Señor nos habla y nos levanta a través de su palabra y con la guía de su Espíritu Santo, pero, iglesia, qué bueno es crecer entre nosotros, entre hermanos. Qué bueno es que entre nosotros nos nutrimos para dar fruto, para crecer. Y Jesús, cuando enseñaba, lo enseñaba en grupo, los enseñaba en sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús es de relación, no es individual, es en relación. Y Jesús quiere, y Él como nuestro máximo ejemplo, Jesús quiere que nosotros nos relacionemos. ¿Nos qué? Bueno, que vivamos juntos como iglesia en este caminar, que vivamos juntos, que seamos familia. Si Jesús decía: mi familia son ustedes que están aquí, vivamos, iglesia, como familia, ¿sí? Pero no como la familia que conocemos o que tenemos naturalmente, ¿sí? Que a veces no es tan chévere que digamos. Jesús nos dice: seamos familia con los vínculos fraternales que Él nos ha dado con su palabra, con el vínculo perfecto del amor que Él nos ha dado. De esa manera nosotros debemos ser familia. Y esta familia crece y vemos la historia de Jesús, que Jesús enseñaba todo el tiempo, hasta el día que era prohibido. Y nosotros también debemos relacionarnos y crecer seguido, no simplemente los domingos. Muchas veces cuando nos abrazamos: ay, qué bueno verte, ¿cierto? Pero pues qué bueno verte cada 8 días, qué bueno verte más seguido, ¿cierto? Compartir con mi iglesia. De hecho, la iglesia primitiva, todo giraba alrededor de la comunión entre hermanos. Y qué bonito, y qué bueno, y qué exhortación hoy nos hace para que seamos como esa iglesia. Porque ese es el modelo que Jesús nos dio. Nos dio ese ejemplo. Ahora nosotros como iglesia, como sus discípulos, somos un cuerpo, somos uno. Somos un cuerpo y el cuerpo está vivo. Y nosotros debemos vivir esta relación con Dios y vivir esta relación entre hermanos. Debemos estar conectados. Vemos nuestro cuerpo, todo está conectado. Así es como Jesús quiere ver su iglesia. Y Jesús va a venir por su iglesia, no va a venir por personas individuales. Él viene por toda su iglesia, por todo su cuerpo, por ese uno que debe estar conectado. Amén.
Entonces, ¿cómo nos nutrimos en iglesia? Pues cuando compartimos los unos a los otros, cuando nos levantamos los brazos, cuando le decimos, oye, te veo mal, ¿qué pasó? Oremos, ¿sí? Cuando te decimos ánimo, cuando damos una palabra de aliento, cuando damos una palabra de exhortación, ¿cierto? Le podemos decir, no, mira, es que yo veo que tú estás como mal, ¿sí? Como que te estás yendo por donde no es. Pero en esa relación, iglesia, es que nosotros crecemos, es que nosotros avanzamos, es que nosotros decimos, no estamos solos aquí en la tierra, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pero qué bueno recibir ese abrazo, qué bueno escuchar esa palabra. Y eso solo lo recibimos en nuestra iglesia, o sea, en nosotros, ¿sí? No aquí en estas paredes. Ya es claro que estas paredes no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo crecemos juntos? ¿Qué hacemos, iglesia, para fortalecernos, para ser uno, para estar conectaditos? Cuando compartimos, iglesia, cuando vivimos como familia, cuando vivimos en comunidad, cuando somos uno, cuando estamos en una relación fraternal. Ahora, esta congregación tiene muchas formas de reunirnos, ¿sí? Tal vez ustedes no lo conozcan, por eso muy poco levantaron la mano, les voy a comentar. Nosotros crecemos y nos alimentamos entre hermanos todos los días, ¿sí? No solo los domingos, y eso está muy claro. Aquí en esta congregación hay muchas actividades en las que ustedes pueden hacer parte. Hay oraciones en la mañana para los que les guste madrugar, los que tienen el tiempo, ¿sí? De martes a viernes, los sábados también hay oración, ayuno, pero también hay reunión para matrimonios. ¿Acá hay matrimonios? Uy, ¿acá hay matrimonios? Bueno, amén, gracias. Hay reunión para matrimonios y qué bueno crecer en comunidad como matrimonios. Hay obra social los sábados, que es muy chévere, que es dar de lo que Dios nos ha dado a los más necesitados. Y están los grupos en casa. Todos los días, creo que los domingos es el único día que no hay, pero todos los días hay grupos en casa. Todos los días hay un lugar donde nos reunimos. Y qué bueno, porque ahí somos familia, en lo íntimo. Comemos, jugamos, cantamos, alabamos, aprendemos, nos levantamos, algo cambia en nosotros. Y lo más importante, nos nutrimos como iglesia. Amén. Pero si usted de pronto dice, no, a mí esto como que no me gusta, Dios me ha puesto tal cosa, bien, maravilloso. Hablen con el pastor y díganle, yo tengo esta idea. Si a usted no le gusta ir a las casas de otros, no importa, nosotros vamos a su casa. Pero, iglesia, necesitamos relacionarnos, necesitamos ser iglesia. Qué bueno que cuando el Señor venga, Él viene es por todos y no yo haya como, yo con ellos no me ajunto. O sea, no, eso no es del Señor. Dios viene por una iglesia, viene por nosotros. Amén. Entonces, si ustedes piensan que como que lo que hay no está tan chévere, pues propongan y hacemos. ¿Listo? Pero no nos quedemos quieticos. Ya vimos que una pequeña semilla, iglesia, una pequeña idea puede tener un gran resultado. Entonces, sin miedo, sin temor, hagamos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, habilidades, nos ha dotado de todo, ¿sí? Pero eso, iglesia, es para la edificación de la iglesia, ¿sí? No es para decir, ay, es que yo soy así, es que tal. No, todo lo que Dios ha dado a cada uno de ustedes es para la iglesia y hay que poner eso al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Entonces, algo claro es que Dios da el crecimiento, pero qué bueno y qué agradable es nutrirnos entre hermanos. Qué bueno es celebrar los triunfos entre nosotros.
Qué bueno decir, tal persona estaba con tal lucha y Dios fue tan bueno que ya está bien. Qué bueno celebrar y qué bueno realmente ser una familia. Realmente ser lo que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿A qué conclusiones hemos llegado, iglesia? Primero, el crecimiento lo da el Señor. Y lo da en su perfecta voluntad, en su perfecto tiempo. Amén. Todo esto le corresponde a Dios. Lo que damos en obediencia al Señor, por pequeño que parezca, Dios lo bendice. Amén. Entonces, iglesia, vuelvo y nos exhortamos, porque esto también es para mí, no seamos cobardes y no digamos, no, ¿eso para qué? Que lo haga otro, ¿cierto? O yo mejor me quedo callado, o esto no es importante. Lo que Dios ponga en nosotros y nosotros lo ponemos al servicio de la iglesia, Él lo va a bendecir. Amén. Y en la comunión con Jesús y entre nosotros como hermanos, nos nutrimos y crecemos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tengamos una relación cerquita a Él, que tengamos una intimidad con Él, pero también quiere que nosotros como hermanos estemos unidos. Amén. Ahora, les he dejado unas preguntas ahí en su boletín. Y la primera pregunta es, ¿dejas en manos de Dios con plena confianza de que Él cumplirá su perfecto plan? O, por el contrario, nos afanamos y queremos hasta botar la toalla y decir, no, esto no funcionó, ¿cierto? Porque nos pasa. O piensas que con esfuerzos humanos ayudamos a crecer la semilla. Y ahí es cuando nosotros queremos añadir, queremos ayudarle a Dios, queremos decir, no, es que como que Dios se equivocó y no era por aquí, sino por tal lugar. Entonces, es algo muy triste que en este tiempo nosotros le añadamos cosas al Evangelio, que nosotros queramos inventarnos cosas que no están en la Biblia para decir esto es iglesia, para decir esto es lo que Dios quiere. Y le añadimos cosas y realmente nos desenfocamos de lo que Dios quiere de su iglesia. Y nos desenfocamos y queremos que la iglesia son luces, cámara, humo, el show, y nos entretenemos y nos desenfocamos cuando Dios dice que de Él es la obra. Cuando Dios dice que el crecimiento es de Él, que nosotros somos simples colaboradores de extender el reino por su palabra. Así que no nos inventemos cosas para atraer a las personas, cuando la palabra es viva y es eficaz y cumple su perfecto propósito en cada uno de nosotros y en cada persona. ¿Amén? Entonces, no nos vamos a desenfocar y vamos a entregar estas cargas al Señor. Muchas veces nosotros nos cargamos, bueno, yo me cargo, ¿sí? Y quiero ayudarle a Dios, pero el Señor hoy nos dice que el crecimiento lo da Él. Amén. Y nuestra última pregunta es, ¿procuras vivir en comunidad y crecer entre hermanos? Y cada uno lo va a responder en silencio ante el Señor. ¿Procuramos vivir en comunidad y crecer y nutrirnos entre hermanos? Iglesia, es algo que es un mandato del Señor, y por más que nos caiga mal la persona que está al lado, es nuestro hermano. Cristo murió también por él, pero muchas veces nosotros nos desenfocamos y ponemos una barrera y ponemos argumentos humanos para decir, no, yo no quiero ser iglesia, o es que mi iglesia es diferente. Somos solo uno. Es la iglesia del Señor, ni siquiera es nuestra, es la iglesia del Señor.
Entonces, iglesia, que sea una tarea, ¿sí? Una tarea, ¿por qué? Porque no es la primera vez que hablamos de unidad, ¿cierto? Durante muchos años, desde que conozco al Señor, hemos estado aprendiendo y comprendiendo qué es iglesia, qué es unidad, que somos uno. Pero hoy quiero retarlos, animarlos y hasta exhortarlos a que realmente cumplamos esta tarea que Dios nos da, es de vivir en comunidad. Entonces, lo que les digo, iglesia, vengamos o vayamos a un grupo en casa, pero que no pase de esta semana. Muchas veces vamos con muchos argumentos, ay no, pero ir a otra casa, pero es que es mi tiempo de descanso, pero es que, y nos quedamos en nuestra comodidad cuando no alcanzamos a mencionar lo que disfrutamos en grupos en casa. Los que estamos en un grupo de casa, bueno, yo soy feliz, porque la pasamos bien, porque disfrutamos de nuestros hermanos. Entonces, iglesia, que sea la tarea de esta semana conectarnos. Y si usted no quiere ir, abra un grupo en casa. Y si me invitan, yo voy. Pero hagamos algo por vivir en esta comunidad, por vivir en este amor que Dios nos dejó y que nos exhorta a que realmente lo hagamos, para que pasemos de esta teoría a la práctica. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros estamos en su círculo cercano. Nosotros no somos de los que están afuera. Nosotros somos del Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y a Él obedecemos. Obedecemos su palabra. ¿Listo? Entonces quedó esa tarea frente al Señor. Yo no sé, no digo más, pero nos vamos a sorprender cuando conocemos y cuando vivimos en comunidad. Y vamos a decir, ¿por qué no vine antes? Qué bueno, qué refrigerio, qué delicia, ¿sí? Y cuando digamos los grupos en pareja, dicen, oye, pero nosotros no estamos tan mal. Oh, pero es que las otras parejas también tienen luchas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, por favor, conectémonos, seamos uno y disfrutemos esta familia que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios nos ayude realmente, iglesia, a permanecer fieles a su palabra y fieles a su iglesia. Amén. Vamos a orar.